Hola mi gente, el día de hoy les muestro cómo instalar esta nueva versión de FSR 4 INT8, la cual nos trae el equipo que creó OptiScaler. Ellos la han actualizado para que ya no necesite esos controladores modificados como mostré en mi video de la 6700 XT. Esto funciona tanto en serie 6000 como 7000 sin ningún inconveniente y hasta en tarjetas de Nvidia si a ustedes así lo desean. Como pueden notar, aquí estoy en el Discord de OptiScaler. Aquí están las notas que ellos nos dejaron, que pues resumen lo que yo, o bueno, dicen lo que yo acabo de resumirles. Ellos también acaban de lanzar una versión nueva, que es la 4.0.2C. Y esta aún mejora un poquito más la calidad. Yo al momento de grabar, grabé con la versión anterior, así que habrá otro video comparando estas dos versiones. A continuación, les muestro cómo instalarlo. Hay dos formas de instalar el nuevo mod de FSR 4 INT8 en los juegos. Si el juego ya tiene soporte a FSR 4, por ejemplo aquí como Black Myth Wukong, en la carpeta del ejecutable hay un archivo que ya tiene lo que es el DLL de ese escalador. Por ejemplo, aquí se llama AMD-FidelityFX-DX12. Para poder instalarlo aquí, copiamos el nombre. Le vamos a cambiar el nombre aquí para conservar este archivo. Le pueden poner lo que ustedes quieran. Casi siempre al final yo le pongo main. Ustedes les pueden poner lo que ustedes quieran. O pueden moverlo de aquí a otra carpeta como un backup. Vamos a pasar el archivo nuevo de FSR 4 INT8. Lo vamos a nombrar exactamente como estaba el original en esta carpeta. Con esto es el primer método de poder instalar FSR 4. El segundo método es utilizando OptiScaler en juegos que no tengan soporte a FSR 4 nativo. Básicamente van a necesitar la versión más actual del beta, que es 0.9.0 Pre-12. Lo que tienen que hacer es todos los archivos de la carpeta de OptiScaler los mueven al juego. Yo anteriormente había instalado OptiScaler aquí, pero pues quise volver a hacerlo para que tuvieran una idea de cómo hacerlo. Van a buscar el que dice Setup Windows, lo van a correr. Uno funciona con este juego. Van a poner uno también porque es una tarjeta de AMD. Y esto depende mucho del juego, lo de los inputs de DLSS. Aquí funciona muy bien. En juegos de Sony veo que no funciona, mejor poner no. Y otra cosita que les puedo recomendar en juegos como los de Capcom es que tengan RE Framework instalado. Hace maravillas para el juego. Ahora lo que hay que hacer es reemplazar el DLL de OptiScaler con el de INT8. Y listo. Esto básicamente es el segundo método de cómo instalar, o bueno, cómo poner FSR 4 con OptiScaler en los juegos. Una vez dentro del juego van a hundir la tecla de Insert. Esto nos va a traer el menú de OptiScaler, el cual tiene XESS. Lo vamos a cambiar por FSR 3.x. Ejecutan el cambio. Esto nos va a mostrar la versión de FSR 4 INT que tenemos, que es la B. Salvan el ini si así lo desean y es todo. Vamos a comenzar aquí con el ejemplo en Dragon's Dogma 2. Aquí tenemos a mano izquierda FSR 3 o el FSR nativo que trae el juego con la 7600. Y a mano derecha tenemos ya instalado lo que es a través de OptiScaler el nuevo mod de FSR 4 INT8. Vamos a ponerlo aquí en movimiento y lo que quiero que se fijen bastante es en la silueta alrededor del personaje. Vamos a hacer un poquito más de acercamiento. Podemos notar que hay mucho ghosting en lo que es FSR 3, pero con lo que es este FSR 4 INT8 se disminuye por muchísimo ese ghosting. Claro, hay una penalidad en lo que es el rendimiento. Como podemos ver, en promedio son unos 10 cuadros menos utilizando lo que es el FSR 4 INT8, pero la calidad de imagen es muchísima mejor. Podemos ver, corre bastante bien y también se ve muy bien aquí en el acercamiento bastante más cerca. Podemos notar mucho la diferencia en lo que es
la calidad de imagen de una versión a otra. Quiero que se fijen en esta toma pausada que tengo de Stellar Blade. A mano izquierda FSR 3 con la 7600. En el medio tenemos FSR 4 del mod nuevo con la 7600. Y a mano derecha tenemos FSR 4.1 a través de la 9060 XT con simplemente los controladores. A simple vista podemos ver que, pues obvio, el pelo de Eve en cada toma va mejorando como tal, pero quiero que lo vean en movimiento para que más o menos se den una idea del cambio que hay de calidad. Simplemente es increíble cómo reconstruye cada versión el pelo un poquito mejor, tanto como el cuerpo de ella, los píxeles. Entonces sí hay una gran diferencia. Claro, como había mencionado anteriormente, pues también utilizar este mod va a disminuir el rendimiento, pero están obteniendo una calidad mucho mejor de la que obtendrían solo utilizando FSR 3 o la versión de FSR que tenga el juego implementado. Si tienen alguna duda sobre lo mostrado hoy en el video, por favor déjenme en los comentarios. Si les gustó el video denle like, por favor suscríbanse a mi canal. Les habló de 71 y los veo en otro video muy pronto.